Tenemos en la línea telefónica, como cada miércoles, a nuestro amigo secretario de Hacienda, el ingeniero Jaime Herrera Corral. Ingeniero, muy buenos días, gusto saludarlo. Igualmente, qué gusto escucharle. Muchísimas gracias, señor. Pues el tema del día, el tema de la semana, el aumento o la aprobación del Congreso al aumento al impuesto sobre nómina. ¿Cómo anda la cosa? No, bueno, pues no ha sido un tema sencillo, pero sin duda es un tema que no creo yo que sea menor, por supuesto. Digo, es un tema también responsable, pero debo yo decir que hemos tenido una serie de reuniones con los empresarios de aquí de Chihuahua. Todavía el día de hoy vamos a estar con los empresarios de Juárez, analizando y exponiendo justamente cómo está esto, ¿no? Yo les diría en relación directa del impuesto, Eva, que el impacto más relevante, digamos, para las empresas más grandes que pudieran tener un impacto desde el punto de vista del empleo, pues es pasar de una tasa actual del 2.6 al 3%, es decir, es un 0.4 nada más de la tasa impositiva. Cuando uno analiza para empresas medianas a grandes, digamos, que son las que normalmente pues manifiestan su preocupación por el incremento ya en volumen, pues representa alrededor de 20 a 30 pesos por empleado mensual, lo que ello constituye este impuesto. Y paralelamente, bueno, pues es importante señalar que para estas empresas las posibilidades de deducción de hasta el 100% son altas a partir de un acuerdo que se tiene desde el año pasado, agosto del año pasado, el acuerdo 57, ¿verdad?, donde se dan todas las posibilidades de los estímulos fiscales para estas empresas que pueden deducir por la contratación de más empleados, por el crecimiento, por el desarrollo tecnológico de sus empresas. En este sentido, hay las posibilidades, pues, de recibir ese tipo de estímulos fiscales. Para las empresas más pequeñas, digamos, que tienen de 50 empleados para abajo, la iniciativa que se envió al Congreso por parte del Ejecutivo, Eva, contemplaba también una serie de estímulos que ya el Congreso estará discutiendo entre hoy y mañana, ¿verdad?, para finalmente tomar un acuerdo el día de mañana. Lo que ayer se presentó, Eva, fue la modificación al Código Fiscal del Estado, que implica la posibilidad para que el impuesto sobre nómina pueda llevarse hasta 3. No necesariamente lo que se acordó el día de ayer significa ya el incremento o la consideración del 3%. Yo creo que de repente sí se nos confunden ahí y los medios registran este tema. Y el tema en efectivo es con la ley de ingresos. Es decir, podríamos haber presentado, por decirlo así, una modificación al Código Fiscal donde el impuesto sobre nómina se dejara abierto o se pusiera al 10 o al 20%, por decir algo, ¿verdad? Esto es simplemente la plataforma legal. El hecho es, lo que ya se concreta es en su caso con la ley de ingresos, ¿verdad?, que es lo que apenas estaría por aprobar el día de mañana, ¿no? Sin embargo, pues, todo el mundo ya registró que ya se aprobó el incremento al 3. No es correcto. No es así, es decir, lo que se está discutiendo todavía en el Congreso es hoy y para ver en su caso la aprobación o modificación el día de mañana la ley de ingresos. Y junto con él los estímulos que pudieran venir a las empresas. Junto con él los estímulos que se están considerando para empresas pequeñas, que se plantearon estímulos del 20, del 15 y del 10%, que los legisladores tienen en su facultad pues ampliarlos o modificarlos, ¿verdad? Nos han pedido algunos análisis adicionales al Ejecutivo para determinar ellos cómo apoyar más a las pequeñas empresas. Es decir, aquellas empresas que tienen un menor número de nómina, ¿verdad?, la idea es afectarlas lo menos posible, ¿no? ¿Se sienten agraviados, secretario, la iniciativa privada con esta propuesta del gobernador? Es normal, Eva. Mire, yo lo entiendo, digamos, finalmente le voy a poner un ejemplo personal, digo, de la Unión. Esto nos implica tener que pagar también un impuesto más importante. La Unión tiene una plantilla de alrededor de 300 gentes, ¿verdad? Y de acuerdo al cálculo que hemos hecho, ¿verdad?, pues esto implica pagar más de $1 millón anuales en impuestos sobre nómina, ¿no? Obviamente, pues cuando uno ve eso, pues a nadie nos gusta, ¿no? Uno no quisiera pagar impuestos. Lo mismo las reformas fiscales federales, ¿verdad?, pues implican también pagar más impuestos. En suma, por ejemplo, la experiencia directa que tenemos ahí, pues le va a implicar a la Unión pagar cerca de 2,5 millones, digamos, de impuestos que no se pagaban durante el 2013, que tendrán que pagarse el próximo año, ¿no?
Y bueno, la pregunta que uno se puede hacer, bueno, ¿y esto a cambio de qué? Bueno, pues a cambio de qué va, yo lo he externado con los empresarios, ¿no? O sea, a cambio de que uno como empresario no puede vigilar o cubrir el tema de seguridad en sus empresas, ¿verdad? No puede uno tener la capacidad para poder darle educación a más de 1 millón de jóvenes que tiene el Estado, ¿no? Y que se han incorporado más jóvenes que se sacan de la delincuencia o de las posibilidades de que caigan en la delincuencia. Entonces, yo francamente les he dicho, hace 3 años me implicaba salir de delicias o de la unión un terror, ¿verdad? Uno estaba esperando en qué momento podía tener un problema serio. Hoy puede uno caminar más tranquilo, ¿verdad? Creo que el tema de la delincuencia ha disminuido a través, digamos, de la propia seguridad, pero a través también de darle más fortalecimiento a la educación. Ese ha sido el tema fundamental que se ha impulsado en el Estado. Les presentábamos al empresario justamente todo lo que se está haciendo en educación, todo lo que ha implicado esto. Y bueno, pues al final de cuentas, Eva, eso nos está llevando a la necesidad de contar con más recursos, ¿no? Tanto al Estado como al país, a la Federación. Entonces, esa es la razón de esto. Difícilmente entonces un Estado, un municipio o el país tiene capacidad para enfrentar esas inversiones, ¿verdad? Y en ese sentido, pues tenemos que contribuir todos. Y francamente, yo prefiero, se lo digo honestamente, que la Unión Progreso, por ejemplo, pague 2 o 3 millones de pesos de impuestos, ¿verdad?, a tener que estar sufriendo por un riesgo inminente que podemos tener todos, ¿verdad? Coparmex alega, secretario, que por qué no pensó en otros detalles el gobierno del Estado antes del incremento a los impuestos, y le preguntaría también si no hay riesgo de un rompimiento con la iniciativa privada. Mire, fíjese que afortunadamente lo que yo observo, Eva, son más posiciones de tipo, a veces, en algunos líderes de orden político. Yo no he observado esta posición en los líderes de la Canaco y de la Canaco. Yo creo que vemos en ellos una actitud siempre proactiva, siempre buscando cómo sumar, ¿verdad? Y cómo contribuir. Yo francamente creo que la posición de algunos líderes, ¿verdad?, pues sí es de otro tipo. Y aún así, yo creo que al final de cuentas todos entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo. Esto no lo está haciendo Chihuahua, lo están haciendo todos los estados, ¿verdad? El Estado de México acaba de aprobar lo mismo, el Estado de Puebla, ¿verdad? El Distrito Federal lo está haciendo, ¿verdad?, a pesar de los subsidios tan altos que recibe el Distrito Federal, ¿verdad? Lo tiene Nuevo León, lo tiene Campeche. Es decir, no es una cuestión privativa del Estado de Chihuahua. Y no por el hecho de no serlo tampoco significa que tenemos que hacerlo, no. Tenemos que atender a nuestras realidades, ¿verdad? Y la realidad es que tenemos que contribuir para mantener pues estos ejes fundamentales de la tranquilidad que debemos tener como ciudadanos, ¿verdad? Entonces, ¿se definirá cuándo, señor? Entiendo que el legislativo lo lleva a votación el día de mañana, bueno, ¿verdad? Y ahí se tomará la decisión con la participación de todos los diputados. Pues estaremos muy pendientes a ver qué sucede alrededor de esta Hoy propuesta. mismo estaremos por la tarde presentando, detallando un poquito más, porque ya se presentó desde el día 29 de noviembre el presupuesto de egresos, ¿verdad? También la intención es comparecer ante los diputados, ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para dar a conocer un poquito más de detalles del presupuesto de egresos. Y este se tomará votación para la próxima semana. Hay una preguntita, secretario. Nos dicen que ahora que aprobaron o que aprueben el impuesto sobre nómina, que si no podrían autorizar la devolución de impuestos como el tax que se hace en Estados Unidos. No, de hecho los estímulos es eso al final de cuentas, ¿verdad? Los estímulos terminan siendo eso, es decir, el mecanismo es de pago y luego, bueno, se aplican los estímulos y hacen las devoluciones correspondientes. Pues seguiremos muy pendientes en este tema, secretario. Le agradezco como siempre que tome la llamada. Al contrario, ya les agradezco a ustedes y sobre todo porque creo yo, repito, lo mejor es estar pues lo más enterados posible, lo más informados posible, como cada 8 días hablamos, hemos venido comentando con ustedes justamente esto, ¿verdad? Y que bueno, pues yo repito, se trata de un esfuerzo pequeño, mediano, grande, considerar los estímulos que se están dando para apoyar a la pequeña y mediana empresa y aún a las empresas grandes, y estamos convencidos de que esto es en beneficio del Estado, ¿verdad? Buen día, señor. Un abrazo, que esté bien.